Hola a todas y a todos, mi nombre es Valentina Morales Durán y soy estudiante de Sociología de la Universidad Popular del Cesar. Junto con mis compañeras Ana Quintero, Joanes Vázquez, Lina Ramírez y Carol Guzmán les explicaremos un poco acerca de los capítulos del 2 al 6 del libro La modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Bueno, como ya les dije anteriormente, mi nombre es Valentina Morales Durán y comenzaré a explicarles sobre el análisis que le hice el capítulo número 2, el cual es titulado sobre la moda, la identidad líquida y la utopía de hoy, algunas tendencias culturales del siglo XXI. Bueno, creo que en mi opinión este primer capítulo utiliza mucho a un pensador llamado George Simmel, el cual nos hace ver el profundo fundamento teórico-crítico que utiliza Bauman en este libro, ¿cierto? Entonces creo que todo esto es de vital importancia, ya que este nos hace considerar la importancia, valga la redundancia, de todos los temas que giran en torno a los diversos tópicos culturales y que muchas veces estas se nos representan como significaciones polisémicas de esta misma. Con lo anterior, lo que les quiero decir es que el tema de la moda y la identidad nos permite entender por qué el ser humano se mantiene en constante lucha por preservar su estatus o mantener ciertas características que fortalezcan su individualidad o que lo hagan partícipe de un grupo. Para esto daré dos ejemplos. El primero, en el cual notaremos que el individuo quiere preservar su individualidad, como lo sería alguien que vive en una comunidad conservadora y se pinta el cabello de azul. Este o esta quiere resaltarse ante los demás, ¿verdad? Otro ejemplo sería una persona que esté en un círculo social muy dependiente a la moda, a todo este tema de la evolución de esta misma, y que X o Y marca saque un bolso, hablamos de una marca reconocida, y todas las personas que se encuentran en este círculo lo compren. Este o esta persona va a hacer hasta lo imposible para comprarlo y sentirse aceptado, para poder sentirse de alguna manera partícipe de este grupo. Bueno, ya para dejar un poco de lado este análisis, quiero que todos y todas respondamos la siguiente pregunta. ¿Es la moda una esencia del sujeto social que lo determina o que lo transforma? Bueno, en mi opinión, sí, lo determina y lo transforma, ya que pues la moda como fenómeno social está estrechamente vinculado con lo que son las formas y los atributos eternos y universales de los sujetos sociales. Por lo tanto, podemos decir que la moda es, digamos que, una especie de guía en las dinámicas de relaciones sociales entre lo que son los individuos, ¿verdad? Entonces, esta ejerce cambios supremamente constantes en la vida del ser humano, los cuales resultan determinantes. Entonces, al pensar la moda como esencia del ser humano es negar su devenir. Con esto me refiero a que la moda está ligada a los distintos conflictos históricos de la especie humana, del ser humano. Entonces, por consiguiente, al no vincularse radicalmente a uno u otros estilos de vida social, no permanece invariable, sino que esta trata de transformarse y va construyendo una identidad en los sujetos. Entonces, lo que busca es la libertad, la acogida o alguna diferencia. Me correspondió el capítulo 3, que trata sobre la cultura de la construcción nacional a la globalización. Es fundamental explicar qué tan importante ha sido la llegada de la migración en las distintas regiones del mundo, pues podemos resumir que la importancia de los procesos de migración en el mundo ha sido la diversificación de la cultura y la ruptura de la visión homeostática de la cultura, una forma de ver el mundo que tenían los estados-naciones, maneras de ver la sociedad como un constante equilibrio, cuestiones que generaban ciertas disputas entre las diferentes culturas que se creían superiores a otras, y por lo tanto la importancia de la migración radica en que en la globalización ninguna cultura tiene derecho a exigir la subordinación de otra. La migración lo que hace es que permite la aceptación en cierta medida de la diferencia. Bueno, en este capítulo podemos observar los procesos de cambio del cual fue expuesta la cultura, en este caso la cultura europea. Los procesos de migración permiten que las distintas formas de ver al mundo se combinen, y aunque por un lado se generan conflictos entre las partes que no reconocen las diferencias, por otro lado se fortalecen las relaciones culturales entre las sociedades, ya que la globalización trajo consigo cambios en la percepción del pueblo europeo respecto a las demás poblaciones del mundo. Hola, mi nombre es Joanis Giselle Vázquez y hoy estaré explicando el capítulo 4, que tiene por nombre
la cultura en un mundo de diásporas. Primero que todo vamos a plantearnos la pregunta: ¿qué tan oportuno es el multiculturalismo en la sociedad del siglo XXI? A partir de esto llegamos a la respuesta de que la coexistencia de las diversas culturas en una sociedad son en cierta medida la representación del quiebre entre lo antiguo Estado-nación y la modernidad globalizada de la hora. Por lo tanto, el multiculturalismo es oportuno en esas situaciones donde existe un intento de supremacía de un grupo o institución política sobre otro. Hay que entender que el multiculturalismo se concibe como una manera de adoptar todos los conocimientos a las diferentes realidades que nos representan. Ya no se cuestiona lo diferente y ya no se sobaca aquellas ideas que no son europeas. Al menos todo esto es la idea que se tiene en el multiculturalismo, que en el siglo XXI se presenta como un rompimiento del involucramiento radical en los intereses de los otros. Respecto a la opinión que daré del capítulo 4, tengo que es un hecho que hasta la misma sociología ha debido ser representada ante los constantes cambios que ha traído consigo la globalización. Las diferentes expansiones de las comunidades humanas permiten vislumbrar fenómenos que anteriormente se creían irrealizables. Con todo esto, la cultura del mundo occidental siempre ha sido eurocéntrica. Se ha venido aceptando a la nueva remodelación del ser humano, a un ser multicultural que se piensa desde la exterioridad, pero no es involucrado como si se tratase de un objeto a los pensamientos radicales del occidente. Sí, desde su diferencia piensa en su entorno. Me presento, mi nombre es Carol Guzmán. En esta oportunidad vengo a explicarles el 5º capítulo del libro La cultura en el mundo de la modernidad líquida de Bauman. Este capítulo lleva por nombre La cultura en la Europa que se une. Después de haber realizado una respectiva lectura al capítulo, surge un interrogante, el cual es el siguiente: la unión entre las naciones genera un mayor alcance a las soluciones de las problemáticas sociales. La respuesta es un sí, debido a que la unión entre las naciones es una fortaleza al momento de brindar soluciones y perspectivas diferentes de los distintos problemas que surgen en el planeta, como es el caso de la Unión Europea, que se ha convertido en una unidad casi espiritual que brinda soluciones a los problemas que surgen en un mundo globalizado como el nuestro, por lo cual ya las naciones han dejado de ser territorios cohesivos para comenzar a transformarse en asociaciones. Nuestra postura frente al anterior capítulo, que trata de la unión entre las naciones, es una crítica positiva, porque si bien sabemos, los territorios de la Unión Europea siempre se han caracterizado por las disputas de los territorios. En este caso se puede evidenciar en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero con la unión se ha comenzado a pensar de manera más abierta en cómo solucionar las problemáticas sociales. Pensar en unión es pensar en el apoyo entre los países, lo que se convierte en una forma de contrarrestar esta sociedad líquida en donde siempre existe un ambiente de incertidumbre debido al inicio de algún nuevo conflicto. Un ejemplo de esto sería la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que busca promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social de los países del mundo. Mi nombre es Ana María Quintero Orozco y me corresponde hablar sobre el capítulo 6, la cultura entre el Estado y el mercado. La pregunta que se le dio a este capítulo ¿es necesario un Estado cultural? Su respuesta: consideramos que no solo es necesario un Estado cultural, sino que es una obligación de todos los gobiernos fortalecer la cultura, ya que el pueblo necesita de la promoción de las artes, teniendo en cuenta que existe una variedad de necesidades que giran en torno a la cultura. La comunidad debe contar con la facilidad del encuentro continuo con las obras de artes y el artista,
para generar así una estimulación de la cultura respecto al arte de nuestro tiempo. La idea central de este capítulo es que el arte ha pasado de ser del pueblo para llegar a las grandes élites y allí tiene un valor, llega el comercio. Ahora daré una breve opinión referente a este capítulo, el capítulo 6. El Estado ha tenido el control de todas las esferas de la realidad y esto no es un secreto para nadie, ya sea del mercado, la cultura y los medios de comunicación, entre otras cosas. El Estado debe intervenir a favor de la unión del pueblo y las artes, no dejar perder esa esencia de una sociedad culta. ¿A qué hace referencia culta? A que el ciudadano debe saber de dónde proviene cada cosa, cuál es el origen de su ciudad. No obstante, el problema del Estado es su lógica capitalista del mercado, la cual convierte todo lo esencial de una sociedad en un producto de venta y consumo, haciendo que el significado propio del arte se pierda. Todo pierde ese sentido, todo pierde ese origen y no es visto con los mismos ojos de antes. De igual forma, el patrocinio de la creatividad cultural siempre espera el apoyo del Estado. A modo de reflexión, fue importante estudiar estos 5 capítulos, ya que nos dieron una breve idea acerca de la modernidad líquida. ¿A qué hace referencia la modernidad líquida? Anteriormente, todo era estable, todo era estático, no existían esos cambios tan bruscos que existen actualmente. Cuando llega la modernidad a nuestra sociedad, se ven esos cambios, esa inestabilidad que presenta la sociedad. Muchas gracias.